Chile tiene un solo gran adversario, y eso se llama desigualdad. Acentuar trágicamente esa desigualdad. La desigualdad se ha hecho una cuestión dramática. La pobreza, la desigualdad, De las injusticias y desigualdades actuales. la injusta distribución de la riqueza. Contra la desigualdad. So if we're going to take on growing inequality, El problema de América Latina es la desigualdad. la doctrina de la desigualdad, Esta desigualdad, condiciones de desigualdad, más desigualdad, la desigualdad es menos desigualdad. La desigualdad. Es imposible escuchar un discurso socialista que no critique la desigualdad, ya que han transformado a la desigualdad en un problema que nadie niega, que todos aceptan. Todas las personas tienen en su subconsciente esa sapiencia de que la desigualdad es un problema. Las academias, las universidades, los profesores de economía, los premios Nobel de economía dan por sentado que la desigualdad es un problema, pero absolutamente nadie logran explicar por qué. Y el fin de este presente trabajo es no solo intentar buscar esa respuesta, sino que desmantelar y destruir este gran mito que ha usado la izquierda para mantenerse viva. Y por eso, yo mismo, buscando la respuesta a por qué la desigualdad es un problema, enfrenté al Premio Nobel de Economía James Robinson. Pero me parece que es muy importante. Why is inequality a problem? Para poder entender por qué la desigualdad se ha vuelto el discurso por excelencia de los movimientos socialistas, tenemos que recabar la historia. Y para eso nos vamos a ir a un día específico de la historia moderna. Este día fue la sentencia de muerte del sistema económico más destructivo que la historia jamás pudo ver. El fracaso soviético había desmantelado al socialismo y con esta sentencia de muerte apareció un as bajo la manga, un manotazo de ahogado, ese último intento para renacer de nuevo. Nació así un nuevo discurso. Luego de lo que sucedió con el muro de Berlín, se había vuelto estúpido criticar la superioridad productiva del capitalismo. Por lo cual, la estrategia y el nuevo discurso que instalaría el socialismo sería atacar las cualidades que tenían ese aumento productivo. Entonces el discurso iba a decir, bueno, pues sí, el capitalismo, no lo vamos a negar, es un sistema bastante productivo, pero es desigual. Y que sea desigual lo hace inmoral. Seguramente lo han escuchado más de una vez. El 1% de las personas más ricas tienen más del 95% de la riqueza mundial. Esta inteligente táctica de crear un nuevo discurso para atacar la desigualdad fue sorprendentemente mucho más que efectiva, ya que no solo los movimientos socialistas engendraron este discurso y lograron atraer a mucha gente con esto, sino que logró abrirse hasta el mundo académico. Y en todas las universidades de economía, en todos los lugares, se toma la desigualdad como un problema. El capitalismo nos ha permitido aumentar nuestra capacidad productiva de formas inimaginables y, a la par, ha aumentado de forma exponencial la desigualdad. Mucho más si lo comparamos con la Edad Media o épocas de ese estilo, donde la mayoría de las personas eran pobres. Y este eje, este discurso, es el que usa la izquierda para atacar de nuevo al sistema capitalista. Ya no es con una oferta de algo nuevo, sino simplemente destruyendo una cualidad que tiene el capitalismo. Ahora, hay un detalle muy interesante, que es que en ningún momento se establece por qué la desigualdad es un problema. Por consecuente, yo me encargué de enfrentar al Premio Nobel de Economía de 2024, James Robinson, para buscar en un Premio Nobel de Economía una respuesta que debería ser a priori muy simple a por qué la desigualdad es algo malo. Y esta fue su respuesta. ¿La desigualdad es un problema? Sí. Bueno, yo creo que hay una persistencia enorme de riqueza e ingresos y estatus social que se mantienen. Y para mí eso viola los principios éticos básicos del tipo de sociedad en el que queremos vivir. Es que lo que propulsa el crecimiento económico es la innovación, el cambio técnico, nuevas ideas, la creatividad, el emprendedurismo.
Entonces la consecuencia para mí de esa desigualdad es que una gran parte de América Latina se encuentra totalmente fuera de alcance de las oportunidades que les permitiría utilizar sus talentos. La desigualdad, de alguna manera, está destruyendo el sistema político. O sea que creo que hay muchos mecanismos que explican por qué la desigualdad es desastrosa para una sociedad. Pequeña aclaración. La respuesta que ustedes acabaron de ver está recortada con el fin de no hacer el video muy largo. Si ustedes quieren, pueden en la descripción ver la entrevista completa, donde está su conferencia, preguntas de otras personas, y entre ellas mi pregunta completa y su respuesta completa. Lo importante para entender la respuesta que dio James Robinson es entender que se estructura en dos pilares fundamentales, que fundamentan su crítica a la desigualdad. Por un lado, Robinson sostiene que la desigualdad genera falta de oportunidades y que esta falta de oportunidades impiden que las personas, puedan desarrollar sus talentos y sus capacidades, haciendo que se estanquen durante muchas generaciones en diferentes sectores económicos, haciendo que la riqueza se estanque y que con el pasar de los años no haya progreso económico en un país. Y él explica justamente que esto pasa en Latinoamérica, porque su estudio, el cual le dio un Nobel, es sobre Latinoamérica. Y su otra crítica va atada a el debilitamiento del sistema político. Sostiene Robinson que la desigualdad causa que los políticos puedan mercantilmente hacerse con los votos de la gente. Y él puso el ejemplo de Estados Unidos y de un montón de cositas más, pero lo importante es entender que estas dos son sus críticas. Porque en el fondo, la respuesta que me dio Robinson es análoga para todas aquellas personas que suscriben a este discurso de la desigualdad. Todos los socialistas, en el fondo, tienen las mismas justificaciones que planteó Robinson recién. Y lo importante que yo quiero destacar de todo esto es que la respuesta que me dio Robinson es una pelotudez grande como un piano. Es una estupidez lo que me dijo. Pero ¿cómo te atreves a decir eso del Premio Nobel de Economía? Bueno, vamos a pensar un minuto. Vamos a razonar un minuto esto lógicamente. El problema tiene dos partes. Una, la falta de oportunidades, y otra, la debilidad de la gente que hace que sea comprada por la política. Si prestamos atención, estos dos problemas en realidad son el mismo. Y es uno solo. Y es la pobreza. Es la pobreza. El problema al que va Robinson con la falta de oportunidades es a la pobreza, es a la falta de recursos. Y los políticos, cuando buscan comprar votos, siempre son los votos de los pobres, porque son los más fáciles de comprar y de hecho son los únicos comprables. El problema al que refiere Robinson no es a la desigualdad, sino a la pobreza. Y el problema en el que todo el mundo piensa cuando habla de desigualdad, en realidad es en pobreza. Y esta es el arma principal con la que podemos destruir este gran mito que hace tan mal. Y por favor quiero que entiendan esto muy bien. La desigualdad y la pobreza no son lo mismo. Mientras la pobreza es la escasez de ingresos, la desigualdad es la diferencia de ingresos. Fíjense si son cosas separadas, no tiene absolutamente nada que ver. Y ejemplos hay muchos. Países con un montón de desigualdad, como por ejemplo Qatar, que no tienen casi pobres. O al contrario, países como Cuba o Venezuela, que son altamente igualitarios, pero viven en un estado de pobreza máximo. O sin ir más lejos, la mayoría de la historia humana, durante la mayoría de la historia del ser humano, por más de 2000 años, el estado natural ha sido la pobreza. La mayoría, la gran mayoría, más del 95%, éramos todos pobres. Y eso nos establecía en un sistema de igualdad. Y a su vez de pobreza. Por lo cual vemos problemas que no están conectados, no son lo mismo. Ahora, ¿qué interés hay, entonces, en mezclar estas dos cosas? Bueno, y esto nos lleva al último y más importante punto, que nos permitirá entender los valores que se esconden detrás del discurso de la desigualdad. Tanto en el siglo XXI como en el siglo XX, el socialismo siempre se ha movido de forma emocional. Su principal arma siempre, en el fondo, fue la emocionalidad.
incluso hasta el día de hoy, con todas estas reinversiones, con el nuevo marxismo y con todo el advenimiento de la reestructuración del sistema socialista, siempre ha mantenido su cualidad emocional, siempre ha logrado florecer en las juventudes principalmente por su cantidad de emoción, por la capacidad que tiene de hacer nacer en las personas sentimientos muy profundos. Y sí, muchachos, la razón por la que el discurso de la desigualdad se instaló no es arbitraria. Es que el discurso de la desigualdad logra canalizar los valores más importantes y más elementales del socialismo, que son la envidia y el resentimiento. Y esto no me lo saco de la galera, no es una información que me saqué del culo. Si lo analizan brevemente, se van a dar cuenta que la única forma que existe de poder ver algo malo en el hecho de que haya gente más exitosa es en tener envidia al éxito ajeno, en tener resentimiento. La envidia deriva al resentimiento, que no es más que atribuir la superioridad, el éxito de los otros como una consecuencia de nuestro fracaso. ¿Qué significa esto? Que el socialismo le da una herramienta a las personas para eximir las culpas de sus fracasos y cargárselas en aquellos que a pesar de todo han logrado ser exitosos. Esto cala muy fondo en la psicología humana y nos permite entrar en un autoengaño con el cual aceptamos de forma muy rápida y sin siquiera pensar el discurso de la desigualdad. Esta es el arma más grande de la izquierda y es la más destructiva y casualmente es la más estúpida. Dale, no seas nabo y seguí mirando videos hasta que te sangren los ojos.